me estoy pensando, ¿y qué opinas, por ejemplo, Iliana, en este caso de que eh, el líder tendría que ser eh, el todo perfecto, ¿no? O sea, llega un colaborador y le empieza a aventar al líder que él es el que no tiene que reaccionar, ¿sabes? Pero el líder es el que tiene que mantenerse en su autoconciencia y autorregulación. ¿Alguna vez has tomado una decisión importante estando completamente furioso o ridículamente feliz? Spoiler, probablemente te salió mal. Bienvenidos al podcast número 29 de Emprendiéndonos, el podcast que habla de negocios, liderazgo y tecnología. Y hoy vamos a hablar de un tema que quizás ya lo hemos mencionado en algunos episodios anteriores, pero hoy lo vamos a abordar un poquito más a fondo. Y este es un tema bastante controversial. Hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, Iliana. Bienvenida, Iliana. Y pues ya saben quiénes somos sus anfitriones, Jorge y un servidor, Edgar. Entonces, pues adelante. ¿Qué opinan ustedes de la inteligencia emocional, Iliana? Bienvenida. Gracias, gracias. Encantada de estar aquí en estos espacios tan interesantes que se vuelven y este aporte que queremos hacer. Fíjate, respondiendo a la pregunta tan interesante que haces, creo que una respuesta acertada sería siempre o casi siempre, ¿no? Y de ahí deriva pues ya cómo lo gestione uno mismo, cómo lo tome o cómo lo asimile, surge la emoción. Y es un tema tan extenso como lo mencionaba Edgar, y muy interesante y realmente que lo están tomando las empresas, lo estamos tomando en las empresas como algo fundamental, ¿no? En identificar tanto en nosotros mismos como en los equipos. Creo que es algo clave. Está muy interesante como entender realmente qué es la inteligencia emocional per se, ¿no? Pero antes de empezar a entender qué es la inteligencia emocional per se, me gustaría comentar que bueno, hay un autor bastante conocido que es Daniel Goleman. Daniel Goleman escribió un libro específicamente de inteligencia emocional, perdón, y hay un libro que se llama Liderazgo Primal, en el cual él está planteando ahí, pues bueno, que los líderes tenemos esa situación, digamos, de que somos muy contagiosos en cuanto a cómo estamos emocionalmente hacia todos los colaboradores y todos los que están trabajando con nosotros, porque existen las neuronas espejo. Y entonces, pues claro, si tú estás todo estresado, pues tu equipo también va a estar estresado. Tal vez no saben ni por qué. De hecho, hay una característica con los niños o con los bebés, que también si la mamá estuvo muy estresada cuando ellos eran súper bebés, hay casos pues digamos, en la Segunda Guerra Mundial, de mamás que tenían a sus hijos y que estaban siendo perseguidos, ¿no? En donde la gran mayoría de esos hijos de las mamás que estaban siendo perseguidos lloraban de manera muchísimo más frecuente que los que no estaban siendo perseguidos. Sin embargo, no es que hubiera violencia en sí, no es que hubiera, no, sino es que simplemente esas neuronas espejo, los bebés lo estaban captando y las tenemos ahí embebidas. Lo interesante que me gustaría poner ahí digamos, como en la mesa, es que se dice que los líderes que pueden mantener su inteligencia emocional en un grado bastante alto, vamos a decirlo, o desarrollado, pueden lograr sin cambiar un solo proceso, una sola línea del proceso o ninguna situación, un 30% más de productividad o de que el proceso se siga adecuadamente, etcétera, que los que no lo tienen. Entonces, bueno, a mí me parece un súper reto, ¿no? Sí, y es que justo parte de lo que mencionas, y es lo que también menciona Daniel Goleman, que se le puede considerar que es el padre de la inteligencia emocional, en teoría, él él creó este concepto, digamos, ¿no? Así como tal. Eh, y complementando lo que dice Jorge, la inteligencia emocional es justo la capacidad de reconocer, de comprender
y de gestionar tus propias emociones y las de los demás. Y no es algo con lo que tengas o no, o sea, no es algo que es nato o innato. Tengo esa diferencia, siempre tengo esa duda, ¿no? Pero esto se puede aprender y se puede entrenar. Entonces, esa es una gran ventaja de este tema de la inteligencia emocional, pero sí es muy cierto que sí refleja mucho tu forma de estar, tu forma de ser, tus emociones se reflejan mucho en tu equipo. Claro, claro, completamente de acuerdo. Em, Igual las emociones em, influyen en la toma de decisiones, y te va llevando así al control o a la dinámica que llevas a cabo, o la comunicación tanto con el equipo como comunicación interna de ti mismo, ¿no? Este, y bueno, tiene mucho sentido, em, lo de las actitudes o el espejo, o lo que se refleja tanto de ti en el equipo y tu equipo de ti, que lo repite o lo capta o lo siente, aun cuando no lo exprese, y puedas identificarlo. O se puede identificar tanto el líder eh, como el colaborador o el miembro del equipo con esa emoción o con ese sentimiento, que Ujú, puede ser una emoción de, de alegría o de vamos bien o de lo estamos haciendo bien. Igual una simple palabra o un gesto hace la conexión y genera una emoción, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece también muy interesante es saber diferenciar de cuándo deja de ser una emoción y, y formarse o convertirse en un sentimiento. Ah, interesante. Un poco tomando lo que estás diciendo, que me imagino un poco, ¿no? Entre emoción a sentimiento. Ja, esa está buena, es buena pregunta. Igual la dejamos ahí a ver si, bueno, no sé si aquí se la sepan, pero cómo la dejamos ahí, yo imagino que tiene que ver con el grado de germinar, ¿no? O sea, un enojo, yo puedo tener un enojo y lo saco y sale todo bien y ya, ¿no? Se queda en que, no sé, mejor X o Y cosa, o yo me trabajé mi propio enojo y ya está. Pero imagino ujú, que un sentimiento tendrá que ver un poco con dejarlo ahí, que se siga, ¿no? Festering, dicen en inglés, que es como se va echando a perder y se va haciendo más grande y de repente es como un vaso de agua que le has puesto un colorcito azul y luego uno rojo y luego uno verde y luego ya está ujú, negro y ya quién sabe qué proporción de verde tenía antes, ¿no? ujú, Me estoy pensando un poquito por ahí. Pero bueno, tomando en cuenta eso, o sea, Goleman en su libro sí habla de que la inteligencia emocional no es ser amable, porque esto es algo muy importante. Lo podemos pensar como, ay, soy súper amable, etcétera. También él habla de que podría ser totalmente improductivo por ser demasiado amable y por no enfocar, ¿no? Hacia donde tenemos que ir y de repente vamos a tener mucho estrés, claramente, porque nos está comiendo ahí el problema, ¿no? Por no actuar. Entonces decía, no es ser amable en sí, pero sí es un sistema de gestión cognitiva para empezar, en donde vas regulando tu ser emocional, ¿no? Y está dividido en 5 pilares, que es la autoconciencia. Entonces, para ujú, empezar, tengo que estar consciente de que estoy enojado, por ejemplo, ¿no? O que estoy tenso. Y eso en el momento puede ser difícil. Y si eres líder y tienes que ser el fuertote y etcétera, pues también es luego difícil reconocer eso y luego reconocer eso enfrente de tu gente, ¿no? Va. ujú, Luego, el segundo pilar, autorregulación, que entonces ya es cómo le hago para bajar ese nivel de estrés o ese enojo o esa tristeza o esa hiperfelicidad, ¿no? Porque igual, como dijo ahorita Edgar, antes, ¿no? ujú, Comentaba por ahí que estamos ahí viendo, puedes tomar una decisión con súper felicidad y puede ser muy, muy bonito, pero también es que puedes contratar a alguien porque te cayó muy bien y entonces no seguiste ningún procedimiento de tu selección de personal, ujú, tomaste todo, ¿no? Por felicidad y de repente pues te salió un poco el tiro por la culata, ¿no? Entonces, bueno, autoconciencia, autorregulación
La tercera Ujú. es motivación. La cuarta es empatía. Y la quinta es habilidades sociales, que muchas veces se entiende inteligencia emocional por la última, pero en realidad la inteligencia emocional parte de lo propio, ¿no? O sea, lo individual, vamos a decirlo, para tú estar bien contigo mismo, estar bien después con los demás. Un poco como la idea del avión, ¿no? Donde te dicen, salió la mascarilla, pues no se la pongas a los demás, póntela tú primero, ¿no? Entonces va muy de esa mano. Y Ujú. bueno, entendiendo que es autoconciencia, autorregulación, motivación, ¿no? O sea, sacarte también del hoyo si es necesario. Empatía para con los demás y entender en dónde están, etcétera. Pero después habilidades sociales. Me estoy pensando, ¿y qué opinas, por ejemplo, Iliana, en este caso de que eh, el líder tendría que ser eh, el todo perfecto, ¿no? O sea, llega un colaborador y le empieza a aventar al líder que él es el que no tiene que reaccionar, ¿sabes? Ujú. Pero el colaborador está ahí bien, pero el líder es el que tiene que mantenerse en su autoconciencia y autorregulación. Y bueno, normalmente se añade mucho el tema de inteligencia emocional, sobre todo a los líderes, ¿no? Pero ¿qué opinas de esa dualidad entre el liderazgo y que todos deberíamos de tener inteligencia emocional en las compañías? Bueno, como salía el tema ahorita, ¿no? Hay que empezar por uno mismo y, y lo ligo mucho con la inteligencia emocional o la emoción, con la empatía, porque bueno, si hay una persona que espera de su líder que sea ecuánime, eh, que siempre esté em, tranquilo, que siempre, que reciba quizás hasta ofensas y todo y esté así como... Entonces, em, sí, ahí entra mucho la emoción y decir, bueno, sí, como líder controlo, no, la empatía, también entra ahí. Bueno, no es una percepción mía, sino de parte de la otra persona y hay que empatizar, más no aceptar del todo em, esa carga o esa responsabilidad de que siendo un líder no siento o, o tengo o no puedo ser perdonado por decir, por llamarle algo así por otra persona, si en algún momento tuve un momento de alegría o un momento de tristeza o un momento de mostré frustración, sino saber aceptar esa parte y manejarla y comunicarla también, porque es importante la comunicación, em, la plática, la charla, la conversación, cómo transmito esa parte, porque la emoción puede venir tanto de un lado interno como externo y saber nosotros diferenciar en, entre la alegría o la tristeza o identificar a esa emoción y también identificar o empatizar con la otra persona y decir, bueno, es la percepción de la otra persona, no es mi emoción, no es mi sentir y respetarlo también, ¿no? Comunicarlo y hacerlo saber y y depender de la comunicación que exista y la inteligencia emocional que tenga cada uno, entenderlo y valorarlo y estudiarlo y separarlo de un sentimiento, como mencionabas ahorita. Puede ser que la emoción la identifico como tristeza, pero no Ujú. quedarme ahí, ¿no? Porque si sigo pensando en esa parte de que soy triste, estoy triste, ya se convierte tal vez en un sentimiento. Sí, aquí creo que el talón de Aquiles de muchos de nosotros es justo esa parte de comunicar el cómo te sientes o cómo esa emoción que ya identificas, ¿no? Porque a lo mejor si dices,
híjole, estoy que me carga la chispita, por no decir otra palabra. eh, o estoy súper feliz, o estoy muy, muy, muy triste. O sea, creo que ya el comunicarlo a otra persona, sobre todo porque muchas veces se tiende a que la acción de una persona o de alguna situación es la que te llevó a esa emoción, ¿no? Entonces, el poder decirlo, el poder comunicarlo a las personas muchas veces nos cuesta trabajo porque no queremos incomodar al del frente, porque muchas veces llegamos a emitir juicios. Entonces digo, si yo le digo que estoy enojado, pues él también se va a enojar, ¿no? O si le digo que estoy triste, ella también se va a poner triste, ¿no? Espérame, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia emocional es esa automotu, perdón, automotivación, autorregulación, para tú decir, yo, a ver, espérame, yo me siento así, porque pasó esto, pasó aquello y sucedió esto, ¿no? No es necesario que tú también te pongas así. Pero yo creo que esa es la parte que nos cuesta trabajo lidiar, porque lo hacemos en la vida personal y luego lo hacemos también en la vida laboral, ¿no? Entonces llegas a lo mejor, digo, no estoy pensando, ¿no? En algún ejemplo quizás muy burdo. Oye, pues es que el de aquí al lado tiene la música así a todo lo que da y no me deja concentrarme, ¿no? Y aún cuando me pongo los audífonos sigo escuchando su música que no me gusta. Entonces, todo ese tipo de cosas que tenemos que aprender a gestionar. Y hay unos datos importantes que, por ejemplo, la inteligencia emocional no es un sinónimo de ser emocionalmente estable, porque hay personas que tienen una alta inteligencia emocional y que son muy intensos con sus emociones, pero las gestionan bien, que a fin de cuentas, la idea de la inteligencia emocional es eso, gestionar bien tus emociones, o sea, que puedas brincar de que si estás enojado, que si estás triste, si estás feliz, si estás deprimido, puedas tú solito cambiarte de ese tipo de emociones, ¿no? Y la otra parte que es como todo el tema o la raíz, bueno, no raíz, más bien el santo grial, digamos, de la inteligencia emocional es que tú puedas detectar como líder en tu equipo o en las otras personas, pues es que Juanito está triste. Y pues no nada más decir está triste, ¿no? Sino es decir, bueno, ¿por qué está triste? O sea, ¿qué fue lo que sucedió para que Juanito estuviera triste, independientemente si es del trabajo o si es de la familiar o personal? Y esa es la parte de la empatía, ¿no? O sea, lo que tú dices lo que tú dices, Ileana, por ejemplo, identificar que yo me siento así y que la otra persona, y no hacerlo mío, ¿no? No es que lo hagas tuyo, o sea, no es que, tú estás triste, ok, pásame tu tristeza, ahora la cargo yo. No, no, no. O sea, la idea es, ok, mi empatía es, sí, estás triste, cuéntame por qué estás triste, te escucho, ok, ya entendí por qué estás triste, ¿no? Entonces, te ayudo a gestionar tu emoción, o sea, la parte, tu inteligencia emocional es la que le tiene que ayudar al otro a gestionar su inteligencia emocional. No que tú te cargues el problema del otro, porque si no al rato y no vamos a poder ni con uno mismo, ¿no? Porque vamos a andar cargando con las emociones de todos y no es la idea, ¿no? Claro. Entonces, Oye, eso está súper interesante. O sea, vaya, esto no es como, digamos, ya me gradué de no sé, de párvulos uno y entonces ya soy súper buenísimo para inteligencia emocional per se. ujú, Yo creo que es un camino, tal vez podríamos decir que es un camino de vida, porque no creo que en 2 o 3 meses sí, ya estás graduado, sino es un camino que no, no. eliges ser. Pero yo pondría ahí para los líderes de negocio y para los líderes de diferentes departamentos y todo, parte del por qué ir aquí y no en el, estaría muy bonito que todos nos tratáramos bien y etcétera, porque eso claro que sería muy bueno, pero a nivel líder tienes que sacar cosas y entonces está el estrés de sacar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para sacar las cosas, pero que también vaya bien con los demás y todo este asunto? Yo creo que ahí hay una parte que es muy interesante que plantea Goleman y lo hicieron estadísticamente. Y parte de lo que vieron es que, y se entiende muy claramente cuando entras en una organización, si hay un departamento, por ejemplo, de ventas que ya quiere hacer la venta y un departamento de operaciones que es el que tiene que entregar lo que se ha vendido,
y no hay una buena coordinación entre ambos departamentos y no hay una inteligencia emocional entre ambos departamentos para entender lo que quiere el cliente, que ha sido traducido por ventas, lo que puede lograr en el tiempo adecuado, producción. Vamos a decir, ¿qué tal si lo que vendió ventas implica que se tienen que, no sé, ampliar los horarios de la fábrica o, ¿saben? Entonces, en ese tipo de situación que tiene que ver mucho con la empatía, es desde una mecánica sencilla de lo que está pasando en el día a día y que no haya atorones, ¿no? Entonces, si tenemos suficiente inteligencia emocional en la compañía, se podría ver un poco como, oye, estamos queriendo hacer esto. ¿Qué te implica a ti? A mí me implica esto, pero también quiero que podamos lograr lo otro. Por ejemplo, quisiera que vendiéramos, ¿no? A nivel producción, pero a nivel ventas también quisiera poderte cuidar, ¿no? Que no te vayas a ir a burnout por querer entregar esto. Entonces, ¿cómo mutuamente nos ayudamos en esta situación y qué deberíamos de plantear ahí? ¿Y qué deberíamos de poner de límites, por ejemplo, mutuamente hacia nosotros, hacia el cliente, etcétera? Para que esto pueda seguir hacia adelante y sea operativamente lograble. Pero ahí mencionaba también el tema de que si un líder no está dispuesto a entender el por qué las cosas se están atorando a nivel, pues, que se necesita, y siempre se va directamente a, simplemente hay que hacerlo más rápido, ¿no? Que es algo muy común, es muy normal. Yo no me voy a, o sea, no tengo ni tiempo para meterme en el detalle. Entonces, básicamente, háganlo más rápido. A ver cómo lo hacen, pero háganlo más rápido. Pareciera que funciona y pareciera que funciona bien, pero uno de los problemas que Goleman está poniendo ahí en su libro y en la estadística es que lo que acaba pasando ahí es que tu equipo, por un tema de la amígdala, que ya lo explica con más detalle, se pasa a una mecánica muy como de reptil, huir, pelear o esconderse, ¿no? O sea, quedarse, Congelarse. congelarse, sí, perdón, Ujú. congelarse. Entonces, si sucede eso, lo que va a pasar es que cada equipo, en vez de intentar entender más al otro equipo, se vuelve más como, no, oculta el error, oculta el problema, no se lo digas al jefe, porque entonces va a haber problemas, ¿no? Y entonces cuando no salen los problemas y no se están revisando los problemas desde cómo corregimos los problemas, pues cada vez hay más y más y más crisis, cada vez hay más y más y más estrés. Y creo que aquí sí quisiera poner un poquito el punto de, ¿y cómo te enteras, Edgar? Por ejemplo, Ujú. ¿cómo te enteras de, imagínate, tú estás haciendo todo tu esfuerzo como líder y estás diciendo, estoy trabajando esto lo mejor que puedo, estoy haciendo no sé qué va a hablar, pero tienes a alguien de manera constante que está, pues no sé, teniendo algún tipo ay, ¿cómo se llama esto? Como los bebés, ¿no? Alguna Berrinche. berrieta, un Berrinche. berrinche, ándale, ¿sí, no? Entonces tiene un berrinche, ¿no? Y dices, bueno, yo como líder podría agarrar y decir, claro, no le está gustando tal vez esta situación, ¿no? Y entiendo, bueno, va, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Eso es un poco un límite, como entendí un poquito, Ileana, que estabas queriendo plantear, ¿no? Es como, ok, ahí está, seguimos adelante, yo te entiendo en vez de enojarme contigo también, ¿no? Entonces ya está. Pero ¿qué pasa si es muy constante? ¿Cómo sabes definir, Edgar, ahí, por ejemplo, entre es mi tema y yo me lo tengo que trabajar o es tema de la otra persona y entonces tengo que poner ahí un límite? Yo creo que esa es una duda que todo mundo podríamos tener o que todos tenemos en cada una de las ocasiones, ¿no? Que puede suceder. Sí, digo, bueno, no soy un experto en psicología, ¿no? Pero por lo que he visto y lo que los roces o, bueno, contacto que he tenido con personas que son psicólogos, muchas veces cuando hay estos roces que todavía te afecta a ti o le afecta a uno, es porque sigue tocando fibras sensibles. Y no hemos logrado gestionar ese tema de eso es lo tuyo, esto es lo mío. Tampoco se valen, me vale madre, ¿no? O sea, no es un me vale madre, ¿no? Pero casi, pero casi, ¿no? O sea, si es un punto así muy cercano de eh, no hacer tuyo o no hacer tuya esta emoción de la otra persona, ¿no? O sea, por eso viene la parte de la empatía. ¿Cómo identificarlo cuando yo creo que después, como lo dijiste en un principio, esto es un camino largo, o sea, no es algo que pueda hacer de la noche a la mañana ya y ya soy inteligentemente emocional,
emocionalmente inteligente, perdón. Pero sí tienes que ir entendiendo o logrando entender lo que la otra persona lo lleva a eso, a esa actitud, ¿no? Porque puede ser algo de raíz, puede ser que desde chiquito así es, puede ser que haya muchas cosas que tenga mucho bagaje, como se dice ahora, en esa persona que lo lleve a tener esas reacciones. Y, pero el hecho de que ya permitas o que ya te esté afectando a ti, o a mí, o a Iliana, o a quien sea, eh, puede ser que estás haciendo tuyo ese sentimiento. O sea, tú lo estás tomando y lo estás apropiando como diciendo, ¿no? Entonces, ahí esa es la parte de que hay que quizás analizar un poquito en el sentido de que, bueno, si la otra persona constantemente es así, ¿por qué me está afectando a mí tanto? ¿Qué es lo que me está afectando a mí tanto, no? Y irse respondiendo esas preguntas es lo que nos puede llevar a ese entendimiento de, es por esto, ¿no? Por esta razón, o sea, pero sí Claro, es un proceso de autoconocerse, de irse autoconociendo. claro, y muchas veces, o más bien todo el tiempo, eso tiene que ver con empatía, ¿no? Ujú, E identificar realmente qué es empatía, porque la mayoría de las veces se confunde con eh, ponerte en el lugar de la otra persona y realmente no es así, ¿no? Sino eh, más bien entender la emoción y qué sí es mío, qué sí puedo hacer y qué no. Finalmente, si hay alguna persona que está sintiendo una emoción o que te está expresando cómo se siente, em, no es precisamente que te esté pidiendo ayuda de cómo resolverlo o tu opinión. Posiblemente sea nada más un momento de desahogo, un momento de em, querer sentirse escuchado y ya, ¿no? Y realmente, de acuerdo a la inteligencia emocional que tiene la persona que escucha, reacciona. Y ahí está la diferencia entre ser reactivo em, o ser empático, ¿no? Porque muchas veces no tenemos que opinar o no tenemos que resolver, ujú, simplemente estar. Eso ujú. está heavy, está Sí, muy sí, bueno. sí, A veces simplemente el estar me gustó muchísimo. Quisiera solo mencionar una exactamente. última cosita o sea, Coleman, una de las cosas que pone ahí es, contratamos por coeficiente intelectual. ¿Qué tan inteligente es la persona? Contratamos por eso. Ujú, Pero lo que él ha ido identificando, ya más a detalle lo pueden ver ahí en su libro, es que el 20% del éxito de un negocio está basado en el coeficiente intelectual, porque somos muchos en una compañía conforme va creciendo. Entonces, el otro 80% es la inteligencia emocional. Entonces, del IQ, que es la inteligencia, el coeficiente intelectual, perdón, hacia el EQ en inglés, ¿no? ujú, EQ, que sería, pues, digamos, toda la parte, yo lo podría ver un poco como si cada persona fuéramos un engrane. El EQ sería esa especie de aceite y embone muy bien de los engranes. Y claro, mientras más engranes hay, pues imagínate si unos están pues ya pasando ahí problemas porque no tienen suficiente grasita y etcétera, pues todo el sistema sufre. Y aquí esto es parte de lo que pasa. ujú, Se acaba convirtiendo en problemas de cuellos de botella y conflictos internos. Y bueno, a mí me parece sumamente interesante. Yo estoy totalmente en aprendizaje en esta, digamos, área, etcétera. Y bueno, me quedo muchísimo con lo que acaban de decir. Gracias, eso está muy padre. Que a fin de cuentas siempre tienes que regresar a ti mismo. Y tal vez sí podría poner ahí en la mesa de que también puedes elegir tu equipo, ¿no? O sea, también tienes que elegir qué tipo de personalidad, en cierta manera, te hace mejor hacia ciertos tipos de situaciones. Lo estoy pensando un poco como si tienes una personalidad muy reactiva en algo que tendría que ser más tranquilo, pues tal vez es la persona no adecuada en el puesto inadecuado, ¿no? Y digo, me parece muy interesante también tomar en cuenta esa parte del EQ en mismos puestos por nuestras propias personalidades y todo, y que nos puede ayudar mucho como compañías, ¿no? ujú.
Así es, y bueno, pues estamos llegando al final del episodio y antes de irnos, yo quisiera dejarles así como 7 ejercicios que pueden hacer prácticos para este tema de la inteligencia emocional. Entonces, la idea es que los lleven a cabo, que los traten de hacer llevar a cabo, no es que les deje tarea ni examen ni nada por el estilo, pero sí les dejo como tips les dejamos más bien, perdón, les dejamos tips de cómo lo pueden hacer y uno de ellos es el primero, yo creo que es el que a muchos nos cuesta trabajo, que es la escucha activa, perdón. La escucha activa que es esencial, que es en una conversación te tienes que interesar por la persona y dejar que la otra persona se exprese sin juzgar. Y esa palabra es clavecita porque, híjole, los juicios están al por mayor, aunque mucha gente dice, yo no emito juicios, sí, todos lo hacemos, ¿vale? Entonces, eso es importante, la escucha activa, ponerte en el lugar del otro varias veces al día, que esto es para practicar la empatía. Observar sin palabras, esto es algo padre, esto es algo muy, muy bonito, porque muchas veces te puedes quedar en silencio en una esquina y voltear a ver a las personas, ver las reacciones que tienen, ver cómo están eh, conviviendo, cómo están interactuando con los demás y que tu intuición vaya haciendo su trabajo. O sea, que en base a lo que estás viendo, qué es lo que te está diciendo tu intuición. La número 4 es nombrar las emociones. Cuando te sientas de una manera, dile, me siento enojado, me siento triste, me siento feliz. El hambre no es una emoción, pero también si se les atraviesa, pónganle nombre. Y hacer ejercicio de empatía con personas que no te agradan. Y como que, este cuate ya me está poniendo, que me ponga a platicar con el que no me cae bien. Pero sí. Sí es parte del trabajo, porque eso precisamente te va a ayudar a reconocer esas cosas, ¿no? Puedes escribirlo incluso si quieres, si no hay esa empatía como para poder llegar y platicar con esta persona, lo puedes escribir en una hoja, literal, y sobre todo para que lo vayas identificando, porque muchas veces cuando el cerebro lo escribe, aunque sea en un pedazo de papel, es como el cerebro lo va volcando, o sea, lo va sacando de cierta forma, ¿no? Comienza las 6 y ya para irnos casi, comienza conversaciones con preguntas que muestren interés. Por ejemplo, ¿cómo te ha ido con este proyecto que mencionaste? ¿Cómo te está yendo con esta situación? Y siempre mantener el contacto visual con la otra persona. Tampoco la mirada de las 1000 yardas, ¿no? Sino un contacto visual que no haga sentir incómodo, digamos, a la otra persona. Y la última, ya para no aburrirlos y dejarlos ir, es participa en actividades colaborativas. Colabora con ONGs o asociaciones que te ayuden a otros y vas teniendo otros contactos con otras realidades. Para que no sea nada más casa, trabajo o trabajo, casa, sino siempre tratar de buscar otras actividades que te distraigan de tu día a día, ¿no? Y estos son ejercicios claves que pueden hacer. Entonces, y el reto para el próximo episodio es de estas 7 actividades, estos 7 tips que les dejamos, cuáles pudieron hacer o cuáles les llamaron más la atención y que pudieron llevar a cabo. Así que, pues, si gustan agregar algo más, Jorge, Iliana, igual, te agradecemos por haber estado aquí con nosotros y damos adelante, Jorge. No te escuchas, estás hablando, pero no te escuchas. Ok, ahí ya, listo. Sí, ya. Estamos en todo. Que nada más una última cosa, reforzando lo del tema del IQ y del EQ, simplemente decir, porque creo que esto es muy importante para querer caminar en este gran tramo de buscar la inteligencia emocional. Y es la inteligencia cognitiva te puede resolver el problema, pero si quieres escalar a una empresa de 10,000 empleados, sin una cultura que colapse en el inter y que colapse internamente, necesitas integrar la inteligencia emocional. Entonces, eso me parece a mí fabuloso de entender porque puedes resolver el problema. Ya, venga, resuélvalo, pum, ya resolviste el problema. Pero entonces tu problema de escalamiento y tu sufrimiento en el escalamiento puede ser peor si no tienes eso. Así que espero que le den mucho a los retos y mucho gusto en estar aquí con ustedes. Sí, muchos retos. Este tema muy extenso, de verdad.
y sobre todo muy humano. Ahora con toda esta revolución digital y los avances tan interesantes de la inteligencia artificial, el, el modelo que se llegó para quedarse de home office también o híbrido, creo que influyen demasiado también y nos va guiando, llevando a las empresas a tener muy en cuenta em, la inteligencia emocional, el manejo de los equipos basado en esto y también, ¿por qué no? En la educación, ¿no? En la educación que reciben, ahorita que mencionabas, Edgar, un niño cuando hace un berrinche, cómo lo gestiona, cómo incluimos en su educación, igual los adultos o también sus maestros en las escuelas, cómo ayudarles a gestionar esa parte y a expresarse, y qué si les permitimos expresar y qué no es negociable para que sería como la forma que lo expresan, ¿no? Pero ya sería como llevarlos de la mano, este, y, y bueno, enfocado también a los equipos y al manejo de equipos, cómo lo incluimos esto en los liderazgos para lo que se requiere ahora, eh, con todos estos avances tecnológicos, de manejar, porque igual Jorge mencionaba ahorita, oye, el manejo de equipos, manejo de sentimientos, emociones comunicación con los colaboradores o miembros del equipo, pero también hay un factor, que hay áreas o sectores que están como líderes, manejando equipos, y manejando me refiero a no manipulando, sino desarrollando equipos, este, pero también están en contacto con clientes. Y no olvidemos sobre todo que estamos tratando siempre con seres humanos. Así es. Excelente, pues sin duda nos podemos echar aquí otra hora, yo creo, porque este Sí, tema está bastante interesante y extenso, pero por hoy lo tenemos que cortar y pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente gracias. episodio, en el número 30. Gracias.